Bien, nos volvemos a reencontrar ahora con problemas de fotometría y empezamos con el primer problema. Una superficie circular de radio igual a 3 metros está iluminada por una bombilla de intensidad de 50 candelas, que está a una altura de 2 metros sobre el centro de la plataforma. Hallar la iluminación máxima y la iluminación mínima. Veamos un gráfico que nos oriente, que nos ponga en contexto del problema, ¿no? Para entenderlo mejor. Bien, ahí podemos ver un gráfico. La bombilla es de 50 candelas, eso es intensidad, no olvidemos, intensidad luminosa. Se encuentra a 2 metros, ¿no? De una mesa circular de 3 metros de radio, perdón, de 3 metros de diámetro. De 3 metros de diámetro. Quiere decir que el radio es 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros. Bien. Me piden que haya la iluminación máxima en primer lugar, la iluminación máxima. No te olvides que la iluminación máxima se da siempre en la superficie que está exactamente debajo de la bombilla, en este caso en el centro de la bombilla. Ahí se da la iluminación máxima, ¿ya? Y no olvidemos que de acuerdo a la ley de Lambert, así se llama esta fórmula, ley de Lambert, la iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado por el coseno de un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Eso es la famosa ley de Lambert, ¿ya? Pues bien, la intensidad en este caso es 50 candelas. La distancia de la bombilla al punto en cuestión es 2 metros, ¿no? 2 metros. Y el ángulo alfa es el ángulo formado por el rayo luminoso y una normal a la superficie. Fíjate, el rayo luminoso es esto amarillo. Y si yo a esta superficie trazo una normal, es decir, una perpendicular, en este caso hacia arriba, es lo mismo, ¿te das cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. El rayo luminoso o la normal es lo mismo. Cuando suceda eso, el ángulo es 0 grados, ¿ya? El ángulo en este caso es 0 grados, 0 grados. Y te cuento que el coseno de 0 grados es simplemente 1. Por lo tanto, en este caso, la fórmula de iluminación simplemente quedaría como intensidad sobre distancia al cuadrado. Nada más, porque como el coseno de alfa es 0 y coseno de alfa y coseno de 0 es 1, ya pues no lo ponemos y no pasa nada, ¿no? Pues bien, reemplazamos datos, reemplazamos datos. Fíjate que la distancia siempre tiene que estar en metros. Aquí trabajamos con las unidades del sistema internacional y la distancia en el sistema internacional se mide en metros, ¿ya? Entonces la intensidad es 50, fíjate, 50, y la distancia es 2 al cuadrado, ¿no? En otras palabras, 50, ¿no? 50 entre 4, ¿no? Por lo tanto, la iluminación va a ser igual a 12,5. ¿Qué cosa? Lux, ¿ya? Lux, que lo puedes poner como lux, o si quieres lo abrevias como 12,5 LX, ¿no? Si lo quieres poner abreviado, 12,5 LX, ¿ya? Esa es la iluminación máxima que se da en el centro de la mesa, ya te he dicho, la iluminación máxima siempre se da en el punto, ¿no? Que está de manera perpendicular debajo de la lámpara, ¿no? Debajo de la lámpara. Y en este caso, ese punto es el centro de la mesa, ¿de acuerdo? Ahora me piden la iluminación mínima. ¿Dónde se va a dar la iluminación mínima? En el punto más lejano de la lámpara. En este caso, en el borde de la mesa. ¿Te das cuenta? Cualquier punto del borde de la mesa, esos son los puntos más lejanos de la lámpara, ¿ya? Pues bien, ahí vamos a hallar la iluminación mínima. ¿Y cómo hallamos la iluminación mínima? Igualito con la ley de Lambert, ¿no? Es decir, la iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado, y todo esto por el coseno del ángulo alfa, ¿ya? Todo eso por el coseno del ángulo alfa. Bien, pero ahora cambian algunas cosas, fíjate. La intensidad sigue siendo 50 candelas. La intensidad no cambia, sigue siendo 50 candelas. Es la intensidad del foco, ¿no? 50 candelas, listo. La distancia sí cambia, porque ahora la distancia no va a ser 2 metros, tampoco va a ser 1,5 metros, que es el radio. La distancia va a ser la hipotenusa, ¿te das cuenta de la hipotenusa? Esta hipotenusa h, eso va a ser la distancia, mi distancia en ese caso. ¿Y cómo hallamos esa hipotenusa? Pitágoras, pues no, simplemente con Pitágoras, ¿ya? La altura es igual entonces, o la hipotenusa diré, ¿no? Al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es Pitágoras, ¿no? Nada más.
Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 más 1,5 por 1,5 nos daría 2,25, ¿no? 2,25. En otras palabras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 6,25, ¿no? 6,25. Eso sería la hipotenusa, ¿no? La raíz cuadrada simplemente de 6,25. Y como vemos, la respuesta para la raíz cuadrada de 6,25 sería que esta hipotenusa es igual a 2,5, ¿qué cosa? Metros, pues, ¿ya? Entonces, mi distancia de la lámpara a los bordes de la mesa es 2,5 metros, 2,5 metros. Ya tengo la distancia. Pues bien, ahora me falta el ángulo. ¿Cómo dijimos que se formaba el ángulo? Es el rayo luminoso, es el ángulo formado por el rayo luminoso y una normal a la mesa, en este caso a la superficie, pues no, esa es la normal, ¿ya? Por lo tanto, este es el ángulo alfa, ese es el ángulo alfa, que si te pones a ver, ¿no? Por ángulos alternos internos, este viene a ser alfa, este viene a ser alfa, es el mismo, ¿sí? Es el mismo, ¿ya? Entonces, este ángulo alfa, se lo puedo trasladar aquí, este es un ángulo alfa, ¿no? Siguiendo pues las leyes de la geometría, ¿no? Y listo. Y el coseno, no te vas a olvidar, el coseno, aquí vamos a poner coseno de alfa, es una función definida por el cateto adyacente del triángulo rectángulo al cual pertenece, por el cateto adyacente, en este caso 2 metros, sobre la hipotenusa, o sea, 2 sobre 2,5. Ese es el coseno. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como te puedes dar cuenta en este triángulo, que lo estoy, mira, como sombreando, como se dice, en este triángulo, ¿no? Si esto es alfa, si esto es alfa, lo que está frente a él, este 1,5 es el cateto opuesto, ¿no? Y lo que está al ladito del ángulo, eso viene a ser el cateto adyacente. En este caso el coseno va con cateto adyacente, ¿ya? Ya tengo todo prácticamente, ya tengo todo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar en mi fórmula, ¿no? Y digo, iluminación es igual a la intensidad, que es la misma, 50, sobre la distancia, 2,5 al cuadrado, y todo esto por el coseno del ángulo alfa, que es 2 sobre 2,5. ¿Te das cuenta? O sea, prácticamente el 2,5 va a ir al cubo, ¿no? Listo. Hacemos aquí las operaciones y efectivamente 50 por 2 es 100. Y abajo sería 2,5 al cubo, ¿te das cuenta? Al cubo, ¿no? Esto es igual entonces, realizamos operaciones y vemos cuánto sale, ¿ya? Al hacer las operaciones, me sale que la respuesta para este caso es 6,4, ¿ya? 6,4, ¿qué cosa? Lux, lux. Fíjate, la iluminación casi es la mitad, ¿no? Casi la mitad esta iluminación mínima es casi la mitad de la iluminación máxima, ¿no? Entonces la máxima se da en el centro de la mesa, debajo justo de la lámpara, y la mínima se da en los bordes de la mesa, pues donde es más lejano, digamos, los bordes son más lejanos de la lámpara que el centro de la mesa, pues, ¿no? Bien, muy bien. Pasamos al siguiente problema. Problema. ¿Qué fracción representa la iluminación del foco en el punto P respecto a la iluminación máxima? Fíjate el gráfico. La iluminación máxima se da justo debajo del foco. Entonces, fíjate ahí donde estoy poniendo ese puntito, ahí es la iluminación máxima. ¿Qué te parece si la calculamos? ¿Ya? Calculamos la iluminación máxima. Entonces, la iluminación en este caso máxima va a ser igual. Y no te olvides, el ángulo es el ángulo formado por el rayo luminoso que baja y la normal que es lo mismo, ¿no? Que sube. Entonces el rayo luminoso, la normal es lo mismo. ¿Y te acuerdas? En este caso el coseno, el ángulo que se forma en 0 grados y el coseno de 0 es 1. Entonces la fórmula solamente queda intensidad sobre distancia al cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hallar es la iluminación máxima, ¿no? Porque con respecto a eso, después vamos a hallar la iluminación en P y ya vamos a hallar la fracción, ¿ya? Entonces, la iluminación máxima simplemente es la intensidad, ¿ya? Sobre la distancia al cuadrado. En este caso,
esta iluminación máxima sería intensidad y la distancia es 3 al cuadrado. Fíjate que no tengo el valor de la intensidad, entonces lo voy a dejar en función de la intensidad, ¿ya? Y 9. Eso me sale la iluminación máxima. Y 9. Se acabó, no hay más que hacer. No tengo la intensidad, por eso la intensidad para mí es sí, pues, ¿no? Es sí, lo dejo así nomás como y, ¿ya? Listo. Ahora calculemos la iluminación en el punto P. Ahí sí voy a tener que aplicar la intensidad, que sigue siendo la misma I, sobre la distancia al cuadrado por el coseno del ángulo, en este caso teta, ¿no? El coseno del ángulo teta. Muy bien. Fíjate, tal como hicimos en el problema anterior, la distancia del foco al punto P lo hallo por Pitágoras, pero como te puedes dar cuenta, ese es un triángulo archiconocido, súper conocido, el triángulo 3 4, y aquí ya sabes que viene 5 metros, entonces la distancia es 5 metros. Puedes aplicar Pitágoras, por supuesto, y demostrar que esto es cierto, ¿no? Listo. Ahora, el ángulo. El ángulo, dijimos, es el ángulo formado por el rayo luminoso. Este es el rayo luminoso que cae aquí, digamos. Ese es el rayo luminoso que viene del foco. Y la normal a la superficie. Aquí está la normal, mira. Por acá levantamos una rectita. Este es el ángulo, en este caso, alfa. ¿Y te das cuenta que este ángulo alfa viene a ser este? O sea, alfa o teta es lo mismo, ¿sí? El ángulo alfa o teta es lo mismo, perfecto. Y el coseno, en este caso, el coseno de alfa o de teta, que es lo mismo, es igual, dijimos, al cateto adyacente, que en este caso es 3 sobre la hipotenusa, que es 5, pues, ¿no? En el triangulito, si tú te fijas, para el ángulo alfa o el ángulo teta, el cateto opuesto es 4, el que está al frente, ¿no? Y el que está al ladito, ese es el cateto adyacente, ese es 3, ¿ya? Entonces 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces 3 quintos. Reemplazando los valores, aquí mismo vamos a reemplazar, la intensidad es I, la distancia es 5, pero esto va al cuadrado, sobre el coseno, que en este caso es 3 por 5, ¿ya? 3 por 5. Por lo tanto, la iluminación en P va a ser igual a 3i, 3 por i es 3i, 5 al cuadrado por 5 es 5 al cubo, y 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. Esa es la iluminación que tenemos en P. Mientras que la iluminación máxima es I novenos, la iluminación en P es 3i sobre 125. Ahora mira lo que dice la pregunta. ¿Qué fracción representa la iluminación del foco en el punto P respecto a la iluminación máxima? ¿Qué tienes que hacer? Dividir la iluminación del foco en el punto P partido la iluminación máxima. ¿Te das cuenta? Entonces lo que me están pidiendo es la fracción, ¿no? Que representa la iluminación en el punto P, que es 3i sobre 125. Todo esto dividido entre i sobre 9. ¿Te das cuenta? Y eso no es más que la iluminación en el punto P sobre la iluminación máxima, respecto a la iluminación máxima, dice, ¿no? O sea, la iluminación máxima es el 100%, por decirlo así, ¿ya? Esto es igual entonces, aquí hacemos el doble producto, mira, el doble producto C, y me quedaría que 3i multiplica a un 9, mientras que en el denominador i multiplica a 125, ¿no? Ponemos 125 por i. ¿Te das cuenta que las i se van? Se va, se va. ¿Y qué queda? 3 por 9, 27 sobre 125. Esa es la fracción. 27 sobre 125. Esa es la fracción que representa la iluminación en el punto P respecto a la iluminación máxima. 27 125avos. Esa sería mi fracción. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos entonces. Sobre el centro de una mesa redonda de diámetro 2 metros, a una altura de 1 metro está suspendida una lámpara de 100 candelas de intensidad, ¿no? ¿En cuánto varía la iluminación en el borde de la mesa cuando la lámpara se eleva a una altura de 2 metros, ¿ya? Entonces, mira, primero está suspendida a 1 metro, ¿no? Y luego me dice en cuánto varía la iluminación en el borde de la mesa. Entonces nosotros vamos a calcular en todo momento la iluminación en el borde de la mesa. Aquí no hay iluminación máxima, ¿no? Sino la iluminación en el borde de la mesa. Muy bien, vamos a ver a un gráfico, ¿no? Recurramos a un gráfico como ayuda para ver cómo más o menos es el problema. Bien, ahí tenemos un grafiquito, fíjate.
Entonces la lamparita es de 100 candelas, está a una altura de la mesa, digamos, a una altura. ¿Y en cuánto varía la iluminación? En el borde de la mesa. Y el radio, fíjate, de la lamparita es de 2 metros, quiere decir que, perdón, el diámetro de la lamparita es de 2 metros, quiere decir que su radio es de 1 metro, pues, ¿no? Y ahí podemos ver en el gráfico el radio de 1 metro, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero a 1 metro la iluminación en este borde, ¿ya? En este borde. Luego la lamparita la vamos a elevar, ¿no? A una altura de 2 metros, o sea, 1 metro más, vamos a elevarla 1 metro más y vamos a volver a calcular la iluminación en el borde de la mesa. Y luego vamos a ver la variación de dichas iluminaciones, ¿no? No te olvides que variación es simplemente una resta, ¿ya? Pero bueno, primero vamos a hallar la iluminación aquí en el borde de la mesa. Yo trazo aquí esta hipotenusa, ya sabes que voy a necesitarla. Listo, ¿no? Muy bien. La fórmula que voy a aplicar aquí, obviamente la ley de Lambert, iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado y todo esto por el coseno de un ángulo alfa, ¿ya? Coseno de un ángulo alfa. Muy bien. Fíjate, la intensidad de 100 candelas ya la tengo. La distancia no la tengo. ¿Cómo la hallo? Por Pitágoras, ¿no? Esta distancia, ya que la voy a poner como D, si quieres la pones como hipotenusa, no hay problema, utilizar la letra que tú quieras, ¿no? Entonces por aquí hacemos el Pitágoras, ¿te parece? D al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? O sea que D al cuadrado es igual a 2, pues, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. O sea que D simplemente es la raíz de 2, ¿ya? La distancia entonces aquí es la raíz de 2. En general, cuando los catetos son iguales, siempre sale con raíz de 2. Por ejemplo, si aquí fuese 5, 5, la distancia o la hipotenusa sería 5 raíz de 2. Si aquí fuese 99 un cateto y el otro cateto 99 también, la hipotenusa sale 99 raíz de 2. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, el ángulo. Si por acá, como este es el rayo luminoso, ¿no? Y por acá trazo una normal, este es el ángulo. Ese es el ángulo alfa, que viene a ser este ángulo, ¿sí? Ya lo sabemos por los problemas anteriores. Entonces, ¿cuánto sería el coseno? El coseno es cateto adyacente 1 sobre la hipotenusa, raíz de 2. O sea, 1 sobre raíz de 2. Eso va a ser el eh, coseno en este caso, ¿ya? El coseno. Listo, ya está. Ahora fíjate, algo de trigonometría. Cuando los catetos son iguales, el ángulo siempre es 45 grados. Cuando los catetos sean iguales, el ángulo es 45 grados. Y resulta que el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, pues, ¿no? Bien, calculemos entonces en este primer caso, este es el primer caso, le vamos a llamar 1, vamos a llamar esta iluminación 1 también, ¿ya? Reemplazamos simplemente, aquí sería 100, la distancia es raíz de 2 al cuadrado y el coseno hemos dicho que es 1 sobre raíz de 2. Listo. Por lo tanto, esto va a ser igual, 100 por 1 es 100. Fíjate que aquí raíz de 2 al cuadrado es 2, pero aparte hay una raíz de 2, ¿no? Una raíz de 2. Tú sabes que normalmente en matemáticas nunca se deja una respuesta con una raíz en el denominador. Se dice hay que racionalizar. ¿Cómo racionalizamos en este caso? Multiplicas por raíz de 2 en el numerador como por raíz de 2 en el denominador. O sea, por la misma cantidad para que no se altere, ¿no? La fracción. ¿Ya? Pero con eso vamos a nosotros digamos, a garantizar que la raíz de 2 en el denominador, o sea, lo que está abajo, va a desaparecer. Fíjate, 100 por raíz de 2 es 100 raíz de 2. 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, y raíz de 4 es 2, y 2 por 2, 4, ¿no? 4. Por lo tanto, la iluminación en 1 será igual, 100 entre 4 es 25 raíz de 2. ¿Qué cosa? Lux, lux. Esa es la iluminación para mi caso 1, ¿ya? Esa es la iluminación para mi caso 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa lamparita la vamos a subir 1 metro más, es decir, al final va a estar a 2 metros de altura. Al final va a estar a 2 metros de altura. Muy bien, fíjate ahora el nuevo gráfico. Aquí estaba a 1 metro, ¿te acuerdas? Ahora la lamparita la subimos 1 metro más y ahora está a 2 metros de altura de la mesa. Fíjate la distancia ahora también varía, pues, ¿no? La distancia también varía, ¿no? Ahora ya es otra distancia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué te parece si vamos calculando esta distancia? Porque yo sé que la fórmula que voy a aplicar es la ley de Lambert, ¿no? O sea, seguimos con I
sobre d al cuadrado, y todo esto por el coseno del ángulo alfa, ¿ya? Esto es sí, por si acaso, ¿ya? Esto es sí. La intensidad, ¿no? La intensidad que vale 100 candelas, que es la misma, eso no cambia, ¿no? Listo, vamos a hallar esa distancia. Para eso otra vez aplicamos nuestro Pitágoras, d cuadrado es igual, un cateto es 1 al cuadrado, pero el otro cateto ya no es 1, ahora el otro cateto es 1 más 1, 2 al cuadrado, pues, ¿no? 2 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia al cuadrado va a ser igual, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 4 más 1, 5, ¿no? O sea que la distancia en este caso va a salir la raíz cuadrada de 5, ¿ya? Raíz cuadrada de 5. Muy bien. Entonces aquí nosotros le ponemos raíz cuadrada de 5 metros, pues, ¿no? Raíz cuadrada de 5 metros, ¿ya? Muy bien, ya está. Ahora calculemos el ángulo, ¿no? El ángulo. Por acá trazo una normal, este es el rayo luminoso obviamente, este es el ángulo alfa, ese es el ángulo alfa, y por lo tanto, este también viene a ser el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa. Y como te puedes dar cuenta, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es 2 sobre el hipotenusa, o sea, 2 sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5. Ya está. Y procedemos a reemplazar, ¿no? La iluminación entonces será igual. Este es el caso 2, ¿ya? Este va a ser el caso 2, por lo tanto esta es mi iluminación 2, ¿no? Mi iluminación 2, listo. La iluminación será igual, esta iluminación 2, a 100 candelas sobre la distancia al cuadrado, que es raíz de 5 al cuadrado, ¿no? Y por el coseno de alfa, que es, fíjate, 2 hemos dicho sobre raíz de 5. 2 sobre raíz de 5, ¿no? Como te puedes dar cuenta, aquí sale 2 por 100 es 200, 200 sobre raíz de 5 al cuadrado es 5, pues, ¿no? Pero aparte hay una raíz de 5. ¿Te das cuenta? Prácticamente estamos casi igual que el caso anterior, ¿no? Hay que racionalizar. Racionalizamos. Aquí pongo raíz de 5 y aquí pongo raíz de 5, ¿no? Esa es la forma que yo voy a racionalizar. Fíjate que arriba quedaría 200 raíz de 5, 200 raíz de 5, y aquí abajo quedaría raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, y eso es 5, 5 por 5, 25, ¿no? 25. Por lo tanto, la iluminación 2 va a ser igual, 200 entre 25 es 8, ¿ya? 8. 8 raíz de 5, ¿qué cosa? Lux. 8 raíz de 5, lux. Listo. Ya tengo mi iluminación 2 también calculada, ¿no? Ahora lo que me preguntan es, ¿en cuánto varía la iluminación en el borde de la mesa cuando la lámpara se eleva a una altura de 2 metros? Entonces lo que me están preguntando es la variación de la iluminación, ¿no? La variación de la iluminación. La variación siempre se coloca con este triangulito, ya es la letra griega llamada delta, ya delta. Este triangulito en matemática, en física, siempre significa variación. ¿Y qué es la variación? Una resta. En este caso vamos a restar la iluminación 1 menos la iluminación 2. ¿Por qué la 1 primero y por qué la 2 después? Porque dice en cuánto varía la iluminación en el borde de la mesa cuando la lámpara se eleva una altura de 2 metros. Entonces la lámpara se está elevando. Vamos allá a la variación de esa elevación de esa lámpara con respecto a cuando está a 1 metro, ¿no? Entonces, cuando está a 1 metro, da una iluminación, y cuando está a 2 metros, da otra iluminación. ¿En cuánto varía cuando está a 2 metros? Entonces, vamos a poner primero la mayor, que es la iluminación 1, menos la menor, que es la iluminación 2, ¿ya? Y la mayor es 25 raíz de 2, dijimos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 25, esto va a ser igual a 25 raíz de 2 menos 8 raíz de 5. Fíjate, esto ya va pues obviamente en lux, ¿no? En lux. Ahí podrías tú multiplicar la raíz de 2, ¿no? 1,41 por 25, menos 8 por la raíz de 5, ¿no? Y su respectivo valor, y restas si te salen decimales, ¿no? Podría ser una respuesta. O lo dejas así indicado, porque eso no se puede restar directamente porque las raíces son diferentes, ¿no? Yo lo voy a dejar así indicado, ¿ya? La variación simplemente es 25 raíz de 2 menos 8 raíz de 5. ¿Qué cosa? Lux, ¿no? Lux. Muy bien. Siguiente problema. El filamento espiral de un foco eléctrico de intensidad 100 candelas se encuentra dentro de un globo esférico de diámetro de igual 10 centímetros. Hay el flujo luminoso que emite el foco. Hay que hallar el flujo luminoso que emite el foco. Mire, este es un problema de flujo, ¿no? Veamos un gráfico. Vamos a suponer que este es el foco, ¿ya? 100 candelas,
Y como tiene 10 centímetros de diámetro, su radio es 5 centímetros, pues, ¿no? Listo. Nosotros nos acordamos que la intensidad luminosa es igual al flujo luminoso sobre el ángulo sólido. Por lo tanto, el flujo luminoso va a ser igual a la intensidad luminosa multiplicada por el ángulo sólido, ¿no? Este ángulo sólido que está acá dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Fíjate, ¿y por qué voy a aplicar esa fórmula? Porque tengo la intensidad que es sin candelas. Y el flujo luminoso, no te olvides, es toda la luz que sale de este globo, no por culpa del filamento, que es ese puntito negro, toda la luz que sale, eso es el flujo luminoso, toda la luz, ¿no? Y toda esa luz, ¿en qué ángulo sólido está saliendo? En el ángulo, pues, de toda la esfera, en toda la esfera. ¿Y cuánto es el ángulo sólido de una esfera? El ángulo sólido de una esfera, no te vas a olvidar, es 4pi, ¿ya? Estéreo radianes. El ángulo sólido de la esfera es simplemente 4pi estéreo radianes. Eso ya es un dato de geometría, ¿no? Geometría espacial. Entonces, el flujo luminoso simplemente va a ser igual a la intensidad, que es 100 candelas, por el ángulo sólido, que es 4pi estéreo radianes. Es decir, el flujo luminoso va a ser igual, 100 por 4, 400 pi. ¿Qué cosa? ¿En qué se mide el flujo luminoso? En lumen, pues, ¿no? Lumen, la unidad es el lumen, que se abrevia como LM, ¿no? Esto significa lumen, ¿ya? Lumen. Ese es el flujo luminoso, ¿ya? Ese es el flujo luminoso. 400 pi lumen. Ya también, ¿no? Si tú quieres, multiplicas 400 por pi, que es 3,1416, y sacas un valor en decimales, pero lo puedes dejar así. ¿Qué intensidad debe tener un foco que, situado a la distancia de 90 centímetros de una pantalla, produzca la misma iluminación de un foco de intensidad 32 candelas situada a 60 centímetros de dicha pantalla? ¿Ya? Muy bien, veamos un gráfico de este problema. ¿Qué intensidad debe tener este foco? Le vamos a llamar a este, ¿te parece? El foco 1 y este que sea el foco 2, ¿ya? Entonces, la intensidad sub 1 es la que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser esa intensidad de ese foco? Que está a 90 centímetros de esta pantalla plomita, para que tenga la misma, para que produzca la misma iluminación que este foco de 32 candelas que está a 60 centímetros de dicha pantalla, ¿no? La misma iluminación. O sea, este foco 1 produce aquí una iluminación, vamos a suponer 1. Este foco 2 produce aquí una iluminación 2. Pero la condición del problema es que la iluminación 1 tiene que ser igual a la iluminación 2. ¿Te das cuenta? La iluminación 1 tiene que ser igual a la iluminación 2. Y no te olvides que el ángulo que forma, pues, que aparece en la ley de Lambert, va a ser cero. ¿Por qué? Porque el rayo luminoso y la normal es lo mismo para ambos casos, ¿no? Es decir, tú sabes que la ley de Lambert es iluminación es igual intensidad sobre d cuadrado por el coseno de un ángulo alfa. Pero este ángulo alfa, pues en este caso es cero, ¿no? Y como es cero, el coseno de cero es 1, y la fórmula simplemente va a quedar i sobre d al cuadrado. I sobre d al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, teniendo en mente esa fórmula, simplemente reemplazo. En vez de iluminación 1, ¿qué voy a poner? I sub 1 sobre d sub 1 al cuadrado. Y en vez de iluminación 2, ¿qué voy a poner? I sub 2, o sea, la iluminación de 2, pues sobre d sub 2 al cuadrado. Un detalle, no te olvides que esto que es puesto aquí es una proporción geométrica. Esto es una proporción geométrica. Acá no tienes que ser tan estricto en las unidades, ¿no? Si la intensidad está en candelas, la otra intensidad también puede estar en candelas. Si la distancia está en centímetros, no hay problema, siempre y cuando la otra distancia también esté en centímetros, ¿ya? Aquí no tienes que ser así rígido como cuando aplicas una fórmula. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la fórmula de la ley de Lambert, ¿no? Si yo me voy a esta fórmula, fíjate, a esta fórmula, ¿no? Aquí sí tengo que ser muy estricto. La distancia tiene que estar en metros, sí o sí. La intensidad en candelas para que la iluminación salga en lux, ¿no? Pero aquí no, pues, porque aquí, fíjate, es una proporción. Tienes distancia a un lado y tienes distancia al otro lado. Entonces, lo que tienes que cuidar es que las unidades siempre sean las mismas, ¿ya? Muy bien, reemplazamos. Lo que quiero hallar es intensidad 1, ahí lo dejo. La distancia 1, fíjate, es 90 centímetros, lo dejo como centímetros, nomás, pues 90 al cuadrado. Esto es igual. La intensidad 2,
¿no? La intensidad 2 es 32, ahí está 32, y la distancia de 2 es 60 centímetros, 60 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la intensidad 1, que es lo que me piden, es simplemente 90 al cuadrado, o sea, 81, me pone 81 y dos ceritos, 8100, por 32, y el 60 queda abajo, ¿no? Se multiplica en cruz nomás, ¿no? 6 por 6, 36, y le pongo dos ceritos. Fíjate que los dos ceritos se simplifican. Hago las operaciones y veamos cuánto sale, ¿ya? Veamos cuánto sale. Las operaciones me arrojan que I sub 1 simplemente es igual a 72 candelas, ¿ya? I sub 1 tiene que tener el valor de 72 candelas. Y fíjate pues, ¿no? Aquí podía haber sacado novena de frente, novena 9, y acá novena 4, ¿no? Acá cuarta 1, y acá cuarta 8, ¿no? Y 8 por 9, 72 candelas, pues, ¿no? 72 candelas. ¿Listo? Muy bien, sigamos con un problema más. Problema. En la figura, las lámparas tienen intensidades de 5 candelas y 20 candelas. Esta, digamos, tiene 5 candelas y esta tiene 20 candelas, ¿ya? 20 candelas. Intensidad, ¿no? Intensidad. Están separadas una distancia de 150 centímetros. Ah, ya, la distancia de separación es 150 centímetros, ¿ya? Listo. ¿A qué distancia es la primera lámpara en un punto situado entre las lámparas? La iluminación es la misma. Es un problema casi igual, idéntico que el anterior, solo que planteado de otra manera, ¿no? Digamos que acá, mira, en este punto, ahí en ese punto, la iluminación que da el foco 1 es igual a la iluminación que da el foco 2. Y tú me dirás, pero ¿cómo va a ser igual si las intensidades son diferentes? Pero las distancias no, pues fíjate, este punto está más cerca de 1 que de 2. Entonces, uno va a iluminar, digamos, con 20 lux, y 2, como está más lejos, ya pierde pues, potencia, ¿no? Pierde un poco de flujo ya el foco, y también al final va a iluminar también con 20 lux, y la iluminación es la misma. Pero digamos, la condición es que en ese punto la iluminación que produce el foco 1 tiene que ser igual a la iluminación que produce el foco 2. Entonces, es como que aquí le pones una pantalla, ¿te das cuenta? Una pantalla, o sea, una pantalla puede ser una sábana blanca simplemente muy, muy estirada, ¿no? Suficiente, eso es una pantalla. Ahí puedes proyectar con un, por ejemplo, con un proyector de esos modernos, ahí puedes proyectar pues una imagen, ¿no? Bien. Entonces, aquí está nuestra pantalla. La iluminación es la misma. Lo primero que me doy cuenta, si esto es X, porque eso es lo que tengo que hallar, la distancia, ¿no? ¿A qué distancia es la primera lámpara? Entonces, si esto es X, como todo es 150, eso aquí sería 150 menos X. Alguien por ahí piensa y dice, pero debe estar en metros la distancia. No va a estar en metros porque desde el momento que está que iluminación 1 es igual a iluminación 2, va a salir una proporción geométrica, ya te he dicho. Lo importante es que si a un lado trabajas con centímetros, al otro lado también trabajes con centímetros. Y aquí yo voy a trabajar todo con centímetros, ¿ya? Por otro lado, los ángulos, igualito que el problema anterior. El rayo luminoso que sale de esta lámpara cae de manera perpendicular. Vamos a analizar los rayos que caen de manera perpendicular a la lámpara, ¿no? Perdón, a la pantalla, a la pantalla. Y la pantalla, una normal a la pantalla, viene a ser el mismo rayo luminoso, entonces el ángulo es 0 grados, ¿no? Como el ángulo es 0 grados, el coseno de 0 es 1, y simplemente me va a quedar que la fórmula que voy a utilizar para estos casos es igual a intensidad sobre distancia al cuadrado. Nada más, para nada aparece el coseno del ángulo, ¿ya? Muy bien, entonces partimos de aquí. Iluminación 1 es igual a iluminación 2. Es decir, intensidad de 1 es a la distancia de 1 al cuadrado, como la intensidad de 2 es a la distancia de 2 al cuadrado, ¿ya? De acá reemplazamos, intensidad de 1 es 5, la distancia de 1 hemos dicho que es x al cuadrado, la intensidad de 2 es 20, y la distancia de 2 sería 150 menos x, todo eso al cuadrado, ¿ya? Todo eso al cuadrado. Muy bien. Lo que aquí queremos hallar es x simplemente. Fíjate que puedo simplificar 5 y 20. Puedo sacarle quinta a 5 y a 20 quinta también y quedaría 4. Y mira cómo va quedando, ¿ah? 1 sobre x al cuadrado es igual a 4 sobre
150 menos x, todo eso al cuadrado, ¿ya? Listo. Procedo ahora a hacer esta simplificación, ¿no? Esto lo hago porque son funciones biyectivas las dos, ¿ya? Hago esta simplificación, mira, saco raíz cuadrada a la primera y saco raíz cuadrada a la segunda. ¿Te das cuenta? Eso va a ser maravilloso porque me va a evitar elevar al cuadrado y que salgan ecuaciones cuadráticas, ¿no? Que la x esté al cuadrado. Entonces aquí sería raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de 150 menos x al cuadrado es simplemente 150 menos x. Ya está, ¿qué te parece? Multiplico en cruz, este 150 menos x multiplica al 1 y quedaría simplemente 150 menos x, mientras que esta x multiplica al 2 y aquí va a quedar 2x, ¿ya? Esta x negativa pasa al otro lado como positiva y va quedando 150 es igual a 2x más x, esa x negativa pasa pues sumando, ¿no? Por último, como te puedes dar cuenta, 2x más x es 3x, o sea que haría 150 es igual a 3x. Esto lo puedes voltear, no hay ningún problema, lo puedes poner así, es lo mismo, por favor, es lo mismo. Por lo tanto, x es igual, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría 150 sobre 3, y por lo tanto, x simplemente es igual a 50 centímetros, ¿ya? 50 centímetros. Eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, nosotros en un punto situado a 50 centímetros de la lámpara 1, la iluminación va a ser la misma. La iluminación va a ser exactamente la misma de la lámpara 1 y la lámpara 2. En el caso de la lámpara 2, ese punto estaría a 100 centímetros, pues, ¿no? 150 menos x es 150 menos 50, o sea, 100 centímetros, ¿ya? Muy bien, te animo a que sigas practicando, te animo a que sigas en este apasionante mundo de la física y nos vemos nosotros en un siguiente